Un diálogo en medio de amenazas. Ni con votos ni con balas. Entrará más nunca Miraflores. Esa burguesía salió corriendo de aquí el 13 de abril despavorida. Un diálogo con un régimen radicalizado. Que esos 10 días le sirvan a ellos para reflexionar y para que se den cuenta que el chavismo llegó para quedarse y que ellos a Miraflores no volverán más nunca. Así, cada vez más desafiantes son las respuestas del gobierno de Nicolás Maduro a la oposición, que exige avances concretos en los acercamientos. O el día 11 hay un resultado claro y concreto, una manifestación clara, que esto va para algún lado, o ese diálogo que se aspira, el gobierno lo mató, lo asesinó. ¿Tendrá futuro esta vez una agenda de diálogo entre el chavismo y sectores de la oposición? ¿Por qué mientras la oposición suspende un juicio político contra Nicolás Maduro para facilitar las conversaciones, el mandatario sube el tono y arremete contra sus detractores? Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, un completo análisis del difícil panorama político que enfrenta Venezuela. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, el nuevo, complejo e incierto proceso de acercamiento entre el gobierno venezolano y la oposición. La noticia, por un lado, la disidencia bajo un poco la presión sobre el régimen chavista, suspendiendo el proceso de juicio político que venía adelantando contra Nicolás Maduro, así como una gran marcha que estaba prevista hasta el Palacio de Miraflores. Por otro lado, 3 líderes considerados como presos políticos fueron puestos en libertad. El punto clave de esta noticia: pese a que estas acciones distensionaron el ambiente entre las partes, el pesimismo y la incertidumbre ahora son latentes. Los sectores opositores que aceptaron el diálogo fijaron el 11 de noviembre como fecha para que el gobierno demuestre con acciones concretas que respeta a la oposición. Maduro, por su parte, rechazó el ultimátum y arremetió asegurando que ni con votos ni con balas los opositores podrán llegar a la casa presidencial. Muchos aseguran que Maduro con esta declaración se ha quitado ese disfraz y que comienza a asomarse una dictadura en Venezuela. Tan sombrío también en este momento parece el nuevo intento de diálogo que busca la oposición en Venezuela. Uno de sus mediadores, el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, hace pocas horas instó al gobierno y a la Mesa de Unidad Democrática a no crear falsas expectativas frente a los posibles resultados que esperan las partes que tengan estos acercamientos. Ni con votos ni con balas. Entrará más nunca Miraflores. A pesar de que en Venezuela se habla de diálogo, el presidente Nicolás Maduro parece estar dispuesto a no ceder ni un centímetro en su empeño por quedarse en el Palacio Miraflores. Ni por las buenas ni por las malas. Vendrán más nunca Miraflores. La oposición ha tratado de aplicar todos los mecanismos con los que cuenta la Constitución para revocarle su mandato en medio de una profunda crisis generalizada, pero hasta hoy los esfuerzos parecen haber sido en vano. Y estamos allí para defender los derechos del pueblo y seguiremos estando allí para defender los derechos de nuestro pueblo. Y si vemos que en algún momento esos derechos no van a ser respetados, lo anunciaremos al país. Incluso en medio de este nuevo acercamiento, Maduro les dice a sus detractores sin reparo alguno que no generen al pueblo falsas expectativas frente a los resultados del diálogo. Se están creando falsas expectativas y hay que tener responsabilidad. Por la misma línea reaccionó el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, con un mensaje que atizaría la polémica. Invito al gobierno IMUD a no crear falsas expectativas sobre los resultados del diálogo en el plazo inicial acordado hasta el 11 de noviembre. Y así le respondió el líder opositor Enrique Capriles. Yo le recomendaría al señor Samper que no le eche más gasolina al fuego. El mandatario ha dejado de reconocer abiertamente a la Asamblea Nacional de mayoría opositora como el órgano legislativo de la nación, justificando medidas judiciales. Inclusive no presentó el presupuesto del próximo año al Parlamento, un hecho inédito en la historia democrática de la nación suramericana. Esa mayoría oligárquica ADECA son unos parásitos.
Ante un proceso de juicio por responsabilidad política en su contra aprobado por la Asamblea Nacional, el presidente Maduro ha respondido con más insultos. Ni vamos a permitir golpe parlamentario de ningún tipo. Que lo sepan, la derecha aquí y la derecha allá. Con todos estos antecedentes, se vislumbra un complejo proceso de diálogo en Venezuela, que inició el pasado domingo con la mediación del Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas. La opositora Mesa de la Unidad Democrática ya presentó sus condiciones para dialogar, entre ellas una solución electoral para salir de la crisis, y fijó como fecha límite el 11 de noviembre para mostrar el avance de los diálogos. Nuestra propuesta que llevamos a la mesa es que o la reactivación del revocatorio o el adelanto de las elecciones para el primer trimestre del año 2017. Pero como ha sido frecuente, a propuestas de la oposición, rechazos del chavismo. No se puede pretender darle un ultimátum a las conversaciones, a los diálogos y a la paz. En Venezuela se habla de diálogo, pero poco se dialoga, mientras el pueblo espera voluntad tanto del oficialismo como de la oposición para encontrar una salida a la crisis. Muy bien, ahí ustedes veían este informe de nuestro periodista Oscar Ramírez, el contexto de lo que vive en ese momento Venezuela, una de sus peores crisis en los últimos tiempos. Muchas veces ha utilizado esa palabra, peor crisis, para referirse a Venezuela, pero en este momento es cuando muchos aseguran que el momento político que enfrenta el país bolivariano es el más complicado de los últimos tiempos. Yo voy a invitar a todos nuestros televidentes, a quienes nos ven hasta ahora, en todo el continente americano y en el resto del mundo, a que participen del programa La Noche. Hoy les preguntamos si creen que el diálogo entre gobierno y oposición, si realmente representa esto una solución para la crisis que enfrenta Venezuela, o si por el contrario es solo una estrategia del chavismo para ganar tiempo y mantenerse en el poder. Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Están en la parte inferior de nuestra pantalla. Saludo a mis invitados. Hasta ahora, en México, Distrito Federal, está Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, analista político y uno de los líderes del continente que ha seguido de cerca la situación política que ha vivido Venezuela en los últimos 15 años. Expresidente, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Un gusto estar contigo y NTN 24, Canal de las Américas. El gusto es mío, expresidente. También saludo en Caracas, Venezuela, en el epicentro de la noticia. Un protagonista de los últimos hechos es Carlos Melo, dirigente opositor del Partido Avanzada Progresista, y fue uno de los presos políticos liberados esta semana en Venezuela. Presos políticos que algunos ya califican como secuestrados por parte del régimen venezolano, del régimen chavista. Así lo ha dicho algún sector de la oposición en Venezuela. Carlos, bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Buenas noches, Jefferson. ¿Cómo está? Un saludo a Tuto Quiroga, una persona muy conocida. Un gusto tenerlos, Carlos, en el programa La Noche, ya en libertad. Hasta hace pocos días usted era uno de los presos políticos en las cárceles venezolanas. Yo lo hemos invitado para también analizar desde su perspectiva la situación actual que vive Venezuela. Comienzo con el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga. Expresidente, la pregunta que le hacemos hoy a nuestros televidentes, ¿usted qué opina? ¿Este diálogo es una trampa del chavismo o es la solución para que finalmente Venezuela salga de esa incertidumbre política en la que ha estado en los últimos años? Jefferson, te diría que el diálogo que propiciaba UNASUR, que extrañamente nunca había sido aprobado ni discutido por los cancilleres de UNASUR, que peculiarmente está a cargo de 3 personas, ninguno de los cuales es sudamericano, respetables personajes, pero ninguno es sudamericano, dejaba muchas dudas. Se lo veía como un mecanismo para diferir el revocatorio, para detener el informe de Almagro en la OEA, y para dividir a la oposición. Obviamente, y al mismo tiempo, crecía la represión, aumentaban los presos y la catástrofe humanitaria galopaba aceleradamente. Es evidente que el ingreso del Vaticano le da otro cariz, pero esperamos y confiamos en que el Vaticano y la intervención de la Iglesia Católica no sea para bendecir el entierro del revocatorio, no sea para tácitamente aprobar que se conculquen las libertades, que se incrementen los presos, que no se libere a la gente injustamente apresada y que no sea un mecanismo donde el régimen se consolide con bendición papal y del Vaticano a costa de destrozar y destruir la mellada economía venezolana,
y ese pueblo que está sufriendo tanto los embates de la catástrofe que ha generado el régimen dictatorial. Expresidente, pero ¿cómo de pronto ser optimista frente a este diálogo en momentos en los que, al mismo tiempo que el presidente Nicolás Maduro adelanta este diálogo con la mediación de la Santa Sede, con la mediación del Papa, en el mismo momento califica de grupo terrorista a la oposición, a Voluntad Popular, al mismo tiempo que deja en libertad a dirigentes como Carlos Melo, que hoy nos acompaña, al mismo tiempo que deja en libertad a presos políticos, amenaza con posiblemente llevar a la cárcel a otros disidentes? ¿Cómo uno puede ser optimista en este contexto? Obviamente hay muchas razones para ser pesimista, Jefferson. Primero, que el tema de los detenidos y presos es una suerte de carrusel cruel creciente, porque es un carrusel donde sueltan algunos presos secuestrados de la dictadura y después meten a un número más grande, y el carrusel va creciendo. Es un carrusel muy cruel de gente que está secuestrada. Ni las FARC en Colombia tienen secuestrados, han negociado con el gobierno y lo vienen haciendo sin secuestrados. ELN en Colombia está soltando rehenes, grupos terroristas que han puesto bombas, que han matado, que han secuestrado, están negociando sin rehenes. El régimen y la dictadura venezolana tiene rehenes que va como cuentagotas soltando mientras va metiendo más gente presa. Por eso es un carrusel cruel. Y las palabras de Maduro, claro que preocupan. El decir que ni con votos ni con balas. La pregunta es otra, señor Maduro. Usted ya no tiene votos. ¿Usted se va a sostener solamente a balas? Y si va a ser así, ¿qué dicen los que tienen las botas? ¿Qué dicen los militares? ¿Van a sostener con bala a un régimen que ya no tiene votos, que perdió legitimidad, que perdió el último vestigio de democracia que le quedaba? No hay instituciones independientes, no hay prensa libre, la oposición se ha criminalizado, más de un centenar de presos, miles de exiliados. ¿Qué le quedaba? El discurso de que había elecciones. Han dicho que no va a haber elecciones ni de gobernadores, ni de alcaldes, ni de revocatorio, suspendiendo o enterrando el último vestigio democrático. La pregunta hay que trasladársela al señor Maduro. ¿Ya no tiene votos y se va a sostener solo con balas? Entonces hay que preguntar a las Fuerzas Armadas si van a ser cómplices de sostener una dictadura atroz y feroz, deleznable, que está siendo repudiada por toda la comunidad internacional. Un diálogo, Jefferson, termino con esto, sí, debe tener mediadores confiables, plazo y temario. Hasta ahora no lo tenía, ahora ingresado al Vaticano, que es confiable, tiene que tener plazo y resultados concretos en el corto plazo, porque Venezuela se nos muere económicamente y desde el punto de vista democrático. El plazo lo ha fijado un sector de la oposición, lo fijó Enrique Capriles, habló que el 11 de noviembre, el próximo 11 de noviembre, tienen que haber soluciones dentro de estos acercamientos, resultados, dentro de estos diálogos que viene adelantando la oposición con el gobierno nacional.